Vamos pues a meditar esta tarde pensando en todo lo que siempre hay por delante. Ya sabéis que ayer empezaron el curso en las escuelas, por lo menos en buena parte del país, y parece como que todo también se pone en marcha en otros proyectos que cada uno puede tener. Y por supuesto nosotros pasa el verano y ya estamos pensando en cosas que podemos hacer y cómo llevar el Evangelio de diferentes maneras. Y uno puede llegar a pensar que la obra, el trabajo, es una responsabilidad que recae exclusivamente en nosotros. Bueno, la obra es de Dios, la obra es de Dios. Y nosotros, como vamos a ver, somos sus servidores, sus ministros. Hay una historia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, que será un poco la base de lo que vamos a considerar. Hechos, capítulo 14, versículo 8, habla de cuando Pablo y Bernabé estuvieron en Listra. ¿Vale? ¿Lo tenéis? Os voy a pedir, como tenemos por costumbre, de leer, si podemos leer como 3 versículos cada uno. ¿Puedes empezar por aquí, por favor? Sí, comienza tú y m'ho dones. Vale, molt bé, perfecto. Capítulo 14 de Hechos, versículos del 8 en adelante. Y había en Listra cierto hombre sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: «Levántate derecho sobre tus pies». Y él dio un salto y se puso a caminar. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: «Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros». Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. El 14. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: «Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay». Y otros. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. 17. Bien, no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Diciendo estas cosas,
Estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Versículo 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y el 21. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, vinieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen fieles en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muy bien, seguimos. El 23, por aquí. 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Sigo? Sí, sí. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalía. De allí regresaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y los dos versículos, 27 i 28. Quan van arribar, es va reunir l'església i van explicar tot el que Déu havia fet amb ells i com havia obert la porta de la fe als gentils. I es van estar amb els deixebles una bona temporada. Molt bé, hasta aquí. Muy bien, gracias. Sí, pasas el micro por aquí delante. Bien, la convicción de todo creyente y de toda iglesia es que es Dios quien hace la obra. Y eso lo hemos de tener bien claro. Es Dios quien hace la obra a través de sus hijos, de su pueblo, que somos nosotros. Muchas veces podemos caer en la tentación o en la confusión que somos nosotros los que hacemos el trabajo y que por lo tanto algún mérito tenemos. Pero sin embargo, Él es el que hace la obra a través nuestro. Y eso, aunque parezca mentira, pero lo hemos de tener bien claro. Y hablando precisamente de los dones espirituales, Pablo, en 1 Corintios, no hace falta que lo busquéis, dice: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Dios es el que hace todas las cosas, pero Él es el mismo, pero es Dios quien hace las cosas. Así que cuando Pablo y Bernabé leemos que regresaron a Antioquía, al final, los últimos versículos que habéis leído, dice que regresaron a Antioquía, reunieron a la iglesia y lo hicieron para dar testimonio de las cosas que habían ocurrido, de las conversiones que habían habido, de cómo habían sucedido esos milagros y esas sanidades, y de los cuales ellos habían sido también protagonistas, y incluso hablaron de las iglesias establecidas que habían estado visitando, pero ellos dice que dieron gracias a Dios y toda la gloria a Dios, porque es Dios el que hizo, porque eso estamos hablando del primer viaje misionero que comentamos el otro día. Así que siempre debemos recordar que si hay algo digno de celebrar o de gozarnos en las cosas que ocurran en el ámbito de nuestra vida personal como en la vida de la Iglesia, es porque Dios hace la obra. Dios es el que hace la obra y en cualquier caso nos ha usado, nos utiliza para llevar a cabo sus planes.
no hay ningún mérito en nosotros y que es solo por su gracia que podemos ser usados por Él y siempre agradecidos. Vamos pues a ver un poco esta historia que nos habla precisamente de como si fuera un tobogán o un carrusel de estos, como aquí tenemos el Por Aventura, ¿no? La vida es como una montaña rusa que muchas veces estamos arriba, otras veces abajo, y la experiencia que tuvieron Pablo y Bernabé de manera especial fue así en este primer viaje misionero, lo sería también en otros, pero lo mismo le ocurrió a Pablo y Bernabé en este primer viaje misionero. Vivieron el éxito, como hemos visto, el éxito en el sentido de que conversiones, sanidades, iglesias establecidas, fortalecer a los creyentes, pero también, a pesar de eso, incluso recibieron el halago, ahora comentaremos algo más, pero también, por otro lado, ellos tuvieron que sufrir y salir huyendo de Iconio. Vamos a recordar este plano, ¿lo podéis ver? Este plano nos recuerda de ese primer viaje misionero que salieron de Seleucia, fueron... correros un poquito más que yo salgo de pantalla. De Seleucia hacia la isla de Chipre y de aquí subieron hacia aquí, hacia Perge, fueron hacia esta otra Antioquía y dice que al final lo que vamos, la escena que vamos a repasar está en Listra, aquí, ¿vale? Bien, eso forma parte del primer viaje misionero. Dice que salieron huyendo de Iconio, y llegaron a Listra. Si leyéramos los versículos primeros del capítulo 14, veríamos que salieron también pues, por piernas, ¿no? Porque también sufrieron la persecución. Y entonces llegan a Listra y se encuentran con un hombre cojo de nacimiento. ¿Sí? ¿Os acordáis? Lo acabamos de leer. Sí. Cojo de nacimiento. Y es una situación muy similar a otra que encontramos al principio del libro de los Hechos, en el capítulo 4. ¿Os acordáis? Algo parecido que le sucedió a otro apóstol. ¿A quién? A Pedro. A Pedro también le pasó una experiencia similar con un hombre cojo de nacimiento. Bien, aun siendo similar es otra historia. Pablo dice que vio la fe de ese hombre, ¿verdad? Hemos leído que el versículo 9, yo os animo a que no os apartéis del pasaje porque iremos viendo algunos versículos. Dice que en el versículo 9 dice que Pablo, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe, este hombre tenía fe para ser sanado. Ese discernimiento especial que Pablo, por supuesto, como un siervo de Dios y un siervo bien consagrado y especial, podía discernir la fe de aquel hombre. La intervención de Dios actúa, por lo menos yo llego a la conclusión, cuando hay fe. Cuando hay fe. Sin fe, lo sabemos, es imposible agradar a Dios. Muchas veces queremos que las personas reaccionen al mensaje y por eso hablamos, por eso compartimos el Evangelio. Queremos que haya una reacción. O cuando presentamos algún tema de oración, algunos problemas, queremos que se resuelvan, se lo pedimos al Señor. Pero yo no sé si realmente nuestra fe en que Dios va a responder se corresponde al problema. Muchas veces nuestra fe se queda un poco atrás. El problema está ahí, nuestro deseo, nuestras ganas, pero la fe, sin fe Dios no actúa. Sin fe Dios no actúa. Muchas veces oramos por sanidad de personas que conocemos o de las que no, o incluso de las que nos han hablado, y está bien que intercedamos por todos, pero hay un principio básico y bíblico como que se repite en la vida de Jesús. Y es que Dios opera de manera sobrenatural si la persona
pone su mirada en Él. En la salvación pasa lo mismo. Si una persona, un hombre, joven, adulto, no importa la edad, pone su mirada con fe, como aquel hombre, en Cristo, ¿verdad que obtiene la salvación? Este hombre cojo, obtuvo la sanidad porque puso su fe en ese hombre, en este caso Pablo, que le podía sanar. Es esa fe del centurión. ¿Os acordáis del centurión pidiendo sanidad por su siervo? Es esa fe de la que tuvieron aquellos amigos que cargaron con el paralítico y con su amigo paralítico y lo descargaron por el tejado para que Jesús le sanara. Es la fe de la mujer cananea cuya hija estaba poseída y acudió a Jesús para que la liberara. Es la fe del ciego Bartimeo. O sea que esa es la fe que realmente puede haber una respuesta de parte de Dios. El Señor nos ayude a poner nuestros ojos de verdad en Él, en confiar en Él, para que hayan estas respuestas. Dice que Pablo, viendo a este hombre, dio un grito, a gran voz, y le dijo: levántate derecho, ponte de pie, pósate peu. No sé, sobre tus pies, dice, y entonces él saltó y anduvo, pegó el salto, ¿no? Claro, tenía toda su confianza en la acción o en el poder. Él no entendería seguramente nada, este hombre cojo, pero sabía que Pablo podría sanarle y estaba confiado en eso. Y respondió Dios a través de ese grito de parte de Pablo, y este hombre dice que se levantó y salió. Enseguida empezamos a ver la reacción de la gente, lo que decía antes, ¿no? De buenos y malos momentos. La gente que vio todo eso de manera sorprendente, dice que apelaron el milagro a la intervención de los dioses paganos. Ellos enseguida, estamos en una región totalmente pagana, ¿no? Donde se adoraban a muchos dioses. Y ellos interpretaron que la sanidad de aquel cojo era gracias a los dioses, En la mitología griega siempre mezclaban el encuentro del hombre con la divinidad, ¿no? Y hay esos semidioses, y muchas veces, y en los últimos años, con esto de los superhéroes y las películas de ficción y mitología, pues nos los presentan también otra vez. Y estas gentes empiezan a confundir y empiezan a pensar que Bernabé, que era el más callado, el que más hablaba, era Pablo. Y a Bernabé, que era un poco más callado, lo confunden con Júpiter o Zeus, depende para los griegos o los romanos, porque Zeus era el padre de los dioses, parecía como que está ahí más alejado, ¿no? Mientras que a Pablo lo confunden con Mercurio o Hermes, que es el mensajero de Zeus, que es el que habla, es el que tiene la palabra, y realmente Pablo era el que gritaba y estaba más en comunicación con la gente. Y entonces la gente empieza a recoger una serie de regalos para dárselos, para agasajarles por el milagro que han hecho estos dioses, entre comillas, y querían ofrecerles sacrificios, traen hasta toros, dicen, ¿no? Pero la reacción de Pablo y Bernabé es que fue inmediata. Dice que rasgaron sus vestidos, desesperados por la ignorancia, por el paganismo de esas gentes. Dice que rasgaron sus vestidos y gritaron a las gentes. Se sintieron ofendidos. ¿Por qué? Porque esas gentes habían confundido la santidad y el poder de Dios con ellos mismos, porque el poder no estaba en ellos. Y querían dejar claro Bernabé y Pablo de que el poder era de Dios. Y eso es muy importante, porque ellos quisieron separar, no se pusieron las medallas. Todo lo contrario, el poder era de Dios, y por eso quisieron
desde el primer momento, dejar claro. Algo similar le ocurrió al sumo sacerdote que estuvo hablando con Jesús, con el Señor Jesús, después de exigirle, si os acordáis en aquella escena, después de exigirle que declarase si realmente era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eso es un pasaje en Mateo, cuando el sumo sacerdote escuchó decir a Cristo que vería al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes, el sumo sacerdote, al escuchar eso, dice que también se rasgó las vestiduras, ¿no? Porque era una ofensa grave. Bueno, cuando contemplamos esto desde la realidad del culto que hoy en día hay, como aquí estos días en Cambrils, por ejemplo, ¿no? El culto que hay a apóstoles, a vírgenes, a santos. Cuando contemplamos esto, uno no puede entender cómo es posible que la Iglesia Católica permita o quiera que realmente esté inmersa en una adoración a cosas, a estatuas, a imágenes, a cuadros, a objetos muertos, cuando sabemos bien lo que aparece en Éxodo. Éxodo capítulo 20, en los 10 mandamientos, Éxodo 20, versículos 3 y 4. Éxodo 20, versículos 3 y 4. ¿Quién lo puede leer? ¿Lo tienes tú, Joan? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni a las aguas debajo de la tierra. Y es por eso que ante algo que era tan asumido por Pablo, que Pablo además, y lógicamente Pablo, un judío de los judíos, fariseo de los fariseos, y además conociendo después a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el verdadero Dios, no podía permitir eso. Por eso dice en el versículo 15, volviendo a Hechos, ¿por qué hacéis esto, hombres? ¿Por qué lo hacéis? Dice, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Somos como vosotros. No había diferencia entre unos y otros. No hay diferencia, y aquí nos salpica también a nosotros, no hay diferencia entre los incrédulos y nosotros, los creyentes, a no ser que realmente tengamos claro que somos hijos de Dios. No hay diferencias, tenemos los mismos problemas, sufrimos las mismas enfermedades, pasamos por las mismas tribulaciones, tenemos los mismos retos, pero somos hijos de Dios. Y somos hijos del Dios vivo, del Dios soberano. Ya sabemos, decía Jesús, ¿no? Lo recordábamos el otro día, que no somos de este mundo, pero estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pablo aquí quiere dejar claro ante aquellos que les intentan adorar, venerar, ponerles medallas, reconociéndoles como si fueran dioses, quiere dejar claro que ellos son como los demás y quien ha hecho la obra es Dios, ese Dios todopoderoso. Y Pablo, que no se callaba ni un pelo, pasa directamente a retarles, pasa directamente a anunciarles el Evangelio. A partir de este mismo versículo 15, la segunda parte, habla de conversión. Os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Es que las esculturas, los dioses paganos que tenéis ahí no son vivos, no están vivos. Pero este Dios que ha hecho la obra, que ha sanado a este hombre cojo, es el Dios vivo. Y les exhorta a que se conviertan al Dios vivo. La conversión
sigue siendo hoy en día la necesidad de todo ser humano. No sé, a veces este tema de la conversión la tenemos un poco, como nos convertimos nosotros hace algunos ya un montón de años, como si ahora la gente no se pudiera convertir, o le cuesta convertirse, o lo que sea. Y ni siquiera muchas veces utilizamos esta palabra de conversión. Pero Pedro, en el pórtico de Salomón, exhortaba en Hechos capítulo 3, versículo 19, que era el mensaje que el propio Señor Jesús también, desde el inicio de su ministerio, estaba exhortando. Este mensaje es el que nunca lo tenemos que olvidar. Cuando hablamos con alguien, normalmente suelen tener preguntas. El otro día me escribió este amigo, querido hermano Daniel, el que está en Alemania, y me hablaba pues de una persona que le estaba preguntando sobre la credibilidad de la Biblia, y como esa persona habla español, es colombiano, allá está en Alemania, pues me preguntaba, ¿no? ¿Qué le puedo decir o qué le puedo aconsejar, etcétera, ¿no? Y yo le decía, es que es un tema importante, pero es extenso. Pero quien quiera creer en la palabra de Dios, hombre, por lo menos fíjate en algo muy básico, es el impacto que ha tenido la palabra de Dios a lo largo de estos 2000 años en millones y millones de personas. Algo tendrá. Por mucho que yo te quiera demostrar que la Biblia es la palabra de Dios, si no quieres creer, no la vas a creer. Pero si tú ves la cantidad de personas que ha sido la Biblia transformadora en sus vidas, es que es algo especial. Será algo especial, digo yo, ¿no? Bueno, la petición o el llamado que le hemos de decir a todas las personas es lo que Pedro dijo en Hechos capítulo 3, versículo 19. ¿Quién lo lee, por favor? Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ese es el mensaje, o sea, la invitación, la exhortación, no hay otra. No podemos ni ocultar, ni disimular, ni embellecer, ni darle un barniz. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Eso es lo que ha ocurrido en nuestras vidas. Eso ocurrió, por ejemplo, a los tesalonicenses. Y cuando escribe Pablo a los tesalonicenses les dice que os habéis convertido de los ídolos al Dios vivo. Y no importa la clase de ídolo que esté en nuestra vida o haya estado en nuestra vida, nos hemos convertido de nuestros ídolos, de los que hayan sido, aquello que ocupaba el primer lugar, a lo mejor eran nosotros mismos que ocupábamos el primer lugar, nos hemos convertido de eso al Dios vivo, para servirle precisamente a este Dios vivo y verdadero, no para servir a un Dios estático, impasible, lejano, mudo. Bien, en ese mensaje, volviendo a Hechos, en este mensaje que Pablo lo dice tan claro, hace una mención a la intervención de Dios en el versículo 17. Dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, hablando de que Dios se ha estado revelando a lo largo de la historia. Y se lo está diciendo a personas que no tienen ni idea del Antiguo Testamento, no tenían ni idea, eran paganos, eran gentiles. Pero él les hace una referencia a la revelación de Dios. Dice que Dios ha estado derramando sobre todas las naciones su bondad. Versículo 17, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones.
Y claro, encima que estaba hablando Pablo del cuidado que el Dios creador ha tenido con ellos, todavía ellos al principio unos se maravillaban de las cosas, de las bondades de ese Dios que había hecho el milagro, que había obrado con poder. Y ellos se gozan de eso. Y igualmente que os acordáis cuando Pablo habla a los atenienses, habla acerca del Dios no conocido y desarrolla todo un discurso para llamar la atención de gente que no sabía nada del Dios Todopoderoso. Y por eso les dice Pablo a los atenienses que en ese Dios nos movemos y somos. Es un Dios que está ahí, que está por encima de todo, pero a ese Dios, les dice, hay que arrepentirse, hay que convertirse al Dios verdadero. Y ese era el mensaje fundamental que Pablo estaba continuamente. Cuando Pablo hablaba a los judíos, Pablo básicamente tenía dos tipos de mensajes. Cuando hablaba a los judíos, hacía referencia a lo que Dios había hecho con su pueblo. Y ahí toda una historia que la encontramos en el Antiguo Testamento, referente a la ley, a los profetas, a las profecías respecto al Mesías que había de venir. Y Pablo usaba todo eso para hablar del cumplimiento de todo el Antiguo Testamento y predicaba a los judíos a que aceptaran al Mesías, pero también que hubiera arrepentimiento, el perdón de los pecados, para entrar en el reino de los cielos. Porque no había otra manera de ser expiados y obtener la salvación. Pero cuando predicaba Pablo a los gentiles, el Antiguo Testamento no era conocido por ellos. Y Pablo hablaba pues del poder creador de Dios, de la relación del hombre con ese Dios que está por encima de todo, pero igualmente llegaba a ese punto de llamar al arrepentimiento. O sea que no había diferencia al final, el final era el mismo. Llamaba al arrepentimiento de todos, porque Dios juzgará a todos, y era el mensaje principal de Pablo, y que todos, judíos y gentiles, necesitaban a Cristo como Salvador. Y cosa que, por eso el mensaje de Pablo estaba también centrado en la resurrección, cuando hablaba a los gentiles, porque la resurrección también era un hecho. Entre los judíos todavía el concepto de la resurrección era algo presente, pero no así en los paganos o en los gentiles. Bien, y aquí, después de ese mensaje retador de parte de Pablo, es cuando viene ya el jaleo. Hay admiración, hemos visto, por parte de unos, pero empieza a levantarse el odio por parte de otros. El mensaje de Pablo a los ciudadanos de Listra no hacía más que levantar devoción, admiración por parte de unos, pero entonces aquí vienen estos, versículo 19, que vinieron los judíos de Antioquía, de Iconio, bueno, ahora no lo tenemos ahí en mapa, pero si os acordáis, están por allá, venían de otras ciudades. Iconio, que era de donde habían salido por patas Pablo y Bernabé, pues aquellos vinieron a Listra y empezaron a hablar nuevamente en contra de Pablo y de Bernabé. Y la gente empieza a cambiar, empiezan a convencer a la multitud de que estos pues son unos falseadores. Dice que persuadieron a la multitud y empezaron ya a apedrear ¿a quién? A Pablo. Pablo es el que recibió, por lo menos según aquí consta, es el que recibió las pedradas. Versículo 19. Hasta el punto que pensaban que estaba muerto, ensangrentado, yo qué sé, desvanecido, lo que fuera. Pensaban que estaba muerto. Tal vez
debería ser el estado en que realmente murió o no. No lo sabemos, porque dice que por otro lado, que la iglesia, dice que los discípulos lo rodearon y orando por ellos, versículo 20, rodeándole los discípulos, estaban orando y se levantó. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que dice que enseguida se levantó y empezó a moverse, empezó a andar, empezó a desplazarse e ir a otra ciudad. Porque al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Este Pablo, tremendo, tremendo. El Señor, yo creo que haría un milagro en él, preservándole de todas esas pedradas. Ya no sabemos si realmente... cuando habla, ¿os acordáis cuando habla del tercer cielo? Yo he estado en el tercer cielo, no sabemos si fue en ese momento o no, pero el caso es que fue apedreado, lo daban por muerto, oraron los discípulos que lo rodearon como protegiéndole, y dice que entonces se levantó y al día siguiente marchó a Derbe. Se recuperó de manera milagrosa y dice que volvió otra vez a Listra, que era un cabezota. Era un cabezota. Yo tengo que predicar el Evangelio aquí en Listra. Y él volvió a Listra. Y dice que hubo, después de anunciar el Evangelio, versículo 21, en aquella ciudad de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos. Ahora entraremos en este detalle. Pero dice que hicieron muchos discípulos, hubieron conversiones, y yo me pregunto qué hubiera pasado si Pablo, después de la paliza que le dieron, después de las piedras, dice: yo me voy a Jerusalén, que allí está la iglesia que me puede proteger, cuidar, mimar. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de volver otra vez a Listra y volver a repasar por las otras ciudades, se hubiera ido ya directamente a Jerusalén? Pues que no hubieran habido ni conversiones, ni los creyentes hubieran sido animados, ni tampoco la iglesia habría sido confirmada, como vamos a ver ahora. Así que fue un tiempo también de cosecha, fue un tiempo de admiración de una manera humana por parte de unos, hubo también odio por parte de otros, un odio violento, con violencia, hubieron conversiones, hubo también cosecha, Y eso nos anima en el sentido de que cuando Dios nos envía a compartir el Evangelio, no podemos esperar solamente halagos, porque no los vamos a recibir, ya lo sabemos. A veces nos tratan bien, otras veces tenemos reacciones incluso hasta violentas, pero hay cosecha, y esa es la fe y esa es la confianza que hemos de sembrar, porque el Señor es el que obra. El ministerio de Pablo y Bernabé no era solamente de anunciar el Evangelio, no solamente era de hablar del arrepentimiento y de la conversión, sino también de consolidar esa obra de Dios, de consolidarla por medio de las iglesias que ya se estaban formando en esas ciudades. Por eso dice que regresaron a Listra, el versículo 22, regresaron a Listra, a Iconio y Antioquía, básicamente con 4 propósitos. Versículo 22. 4 propósitos. Confirmar los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe. Dice, es necesario también, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, advirtiéndoles de las tribulaciones. Y en cuarto lugar, constituyendo ancianos, responsables, líderes de esas iglesias. Y por eso dice que habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, y entonces sí que después marcharon hacia
Jerusalén. Así que vamos a ver muy rápidamente estos 4 propósitos. Ojalá que estos 4 propósitos estén también en nosotros. Propósitos de Pablo y de Bernabé era confirmar los ánimos. Los cristianos, no digo nada nuevo, como el resto de los seres humanos, necesitamos ser animados. Yo necesito que me animéis y yo creo que vosotros también. Somos propensos al desánimo por diferentes motivos, de toda clase. A veces las cosas no vienen como esperamos, se nos tuercen. Hay días que podemos estar muy eufóricos y otros nos parece un túnel oscuro y sin salida. Un túnel misterioso que nos llena de inquietud y de confusión. Por eso Pablo, por ejemplo, en otro pasaje a los tesalonicenses también les dice: animaos los unos a los otros. Porque Pablo conocía el corazón del ser humano. Él mismo necesitó el ánimo de parte de otros. Y lo vemos especialmente en los últimos tiempos, cuando está en la prisión, está en la cárcel, ¿no? Y necesita de otros tenerlos a su lado. El estado de ánimo no tiene nada que ver con las convicciones. O sea, una enfermedad, una discusión, la factura de la luz, un menosprecio de otra persona, tantas cosas pueden llevarnos a desanimarnos. Hay muchas cosas que nos pueden llevar a desanimarnos, pero eso no cambia las convicciones. Aun las tentaciones de Satanás nos pueden llegar a... Las tentaciones y el caer en ellas nos pueden llevar a desánimo. Pero las convicciones no cambian, porque yo sé en quién he creído, yo sé quién es mi Dios, yo sé que la palabra de Dios es poderosa. Por eso no sirve decir, bueno, es que no puedo, es que no sé, es que hoy no estoy para conversaciones, es que no tengo dinero. No podemos quedarnos en eso, hemos de agarrarnos a las convicciones basadas no en mis ideas, sino en la palabra de Dios. Ellos, y eso tiene que ver con lo siguiente, dice que confirmando los ánimos de los discípulos, muchos de ellos estaban en situación, como a ellos les pasó, de realmente rechazo. Estaban en un mundo hostil, en un mundo pagano. En estas iglesias, estas ciudades, era una zona totalmente pagana. Y ellos debían animarles. Pero también dice que exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Permanecer en la fe. Porque la fe no es solo la creencia en Jesús. No solo es la creencia en la magnífica obra de la cruz, porque hasta los demonios creen eso. La fe implica conocimiento de la doctrina, conocimiento de todo el cuerpo y enseñanza de lo que ha sido revelado por el Señor, es decir, de la palabra de Dios. La fe ha de estar basada en lo que Dios ha revelado, porque si no, soy un ignorante. Eso lo comentamos muchas veces. La fe se fortalece en la medida en que conocemos más y más la palabra de Dios. La fe que se basa en los sentimientos, pues es una fe que va dando tumbos continuamente, ya lo sabemos. La fe que se basa en la palabra de Dios es aquella que puede discernir lo extraño, lo que no tiene nada que ver con el plan de Dios, ni con el reino de los cielos. Por eso la exhortación que Pablo daba a esos creyentes de Listra y a estos otros de otras iglesias era de permanecer en la fe. Y en nuestra iglesia yo creo que amamos la palabra de Dios y aquí hay un manojo de queridos hermanos y hermanas que amáis la palabra de Dios y por eso estáis aquí. Y lo hacemos bien, el amarla,
el intentar conocerla un poco más, en ponerla en práctica, en descubrir nuevas cosas, cosas que a lo mejor sabíamos y que las teníamos aguardadas en un baúl, pero la palabra de Dios ha de estar presente para realmente fortalecer nuestra fe. Y la tercera exhortación era para prepararles para la tribulación. Pablo experimentaba en su propio cuerpo la tribulación, las pedradas, los problemas, el rechazo. En su cuerpo llevaba el dolor por causa del testimonio, por causa de la predicación del Evangelio. Pablo sabía que los tiempos iban a ser difíciles, y así ocurrió. Iban a ser difíciles para los creyentes. Él mismo había sido un perseguidor de la Iglesia, así que conocía muy bien en qué consistía esa persecución que él le llevaba incluso a arrastrar a los hombres y a las mujeres de sus casas y arrastrarlos hasta la cárcel, ¿verdad? Y sabía que otros irían por el mismo camino y otros lo harían. Y les exhorta a que se preparen para la tribulación, para los problemas, para sufrir persecución. Así que ya en esa época ya había empezado la persecución. Ya empezaban a ver las primeras reacciones. Más adelante todavía la cosa se iba a encrudecer. Y sabía Pablo que la tribulación a causa de la fe era la mayor evidencia de que aquellos que padecerían esa tribulación, era precisamente aquellos que tenían garantizada la entrada en el reino de los cielos. Y por eso les exhorta, tenéis que prepararos para el dolor, para la tribulación, para los problemas. A los nuevos creyentes, todos eran nuevos creyentes. Realmente no tenían la historia que muchos de nosotros tenemos, de 30, 50 años de creyentes. ¿Qué va? Si tenían 10, 15, 20 años, no más, de creyentes. Eran nuevos creyentes y les tenía que animar y advertir, vais a sufrir. Y Jesús ya lo dijo tantas veces. El camino es un camino estrecho, la puerta es angosta. Y Jesús hablaba precisamente de la dificultad de ser un discípulo suyo. Así que Pablo tenía que exhortarles a la tribulación. Y finalmente, un aspecto bien práctico. Cada iglesia debía tener un cuerpo de dirigentes, un equipo de hombres que cuidasen de la grey, ancianos, hombres que entendían el Evangelio, que lo habían aprendido, no habían ido a ningún seminario, ningún estudio, ningún instituto bíblico, pero ahí estaban ya conociendo al Señor y sirviéndoles y cuidando de los hermanos. Y ellos, parte del trabajo del apostolado, precisamente era designar, vosotros, seguramente que por el discernimiento espiritual que tendría Pablo y Bernabé y también por el consenso de los hermanos de esa ciudad, ellos reconocieron la autoridad espiritual de aquellos hombres para que cuidasen de la grey. Las iglesias deben ser atendidas por personas responsables. Deben ser atendidas por creyentes firmes que no solo den ejemplo, sino que consoliden la obra de Dios. Porque la obra es de Dios, no de los hombres. Los hombres apenas estamos para ser sus servidores, pero la obra es de Dios. Así que cada paso que damos debe ser para consolidar este edificio que es la Iglesia de Jesucristo. Y eso implica responsabilidad, implica compromiso de sus miembros. Bien, un ejemplo es una historia más de cómo Dios trabaja a través de aquellos que quieren servirle. Y yo espero que el Señor nos ayude a recordar siempre que la obra no es nuestra,
La obra es de Dios y que hemos de estar dispuestos a todo y preparados para todo. Y yo sé que aquí hay veteranía también y que el Señor nos ayuda precisamente a cumplir su mandato. Así que os dejo con esta breve reflexión. Conocida, ¿verdad? La historia, bien conocida, pero que vemos ahí a Pablo y Bernabé fieles en su primer viaje misionero, luego serían otros viajes y otras historias. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?